Hola cristófilos, bienvenidos. Voy a hacer una enseñanza para ustedes que me han sugerido ustedes mismos en sus comentarios acerca de las diferencias entre las Biblias católicas y las Biblias protestantes, a la cual voy a añadir también mi recomendación para una mejor selección de una buena Biblia católica. No voy a decir cuál es mi Biblia preferida, aunque ya algunos se lo sospechan, pero lo que es bueno para mí no necesariamente lo es para usted. Así que vamos a tratar sobre 3 diferencias fundamentales. Con eso voy a explicar lo que ustedes me han preguntado. Hay 3 diferencias fundamentales entre las Biblias católicas y las Biblias de los hermanos separados. ¿Okay? Las 3 diferencias fundamentales son en cuanto al canon se refiere. Esa es la primera. El canon tiene que ver con el listado de libros sagrados que ellos y nosotros tenemos en nuestras Biblias. Segunda diferencia fundamental es la perspectiva doctrinal. ¿Okay? Ellos parten de una perspectiva o de perspectivas doctrinales diferentes a la nuestra o a las nuestras. ¿Okay? Y la tercera diferencia fundamental es en cuanto al criterio de autoridad para oficializar una traducción de la Sagrada Escritura. ¿Okay? Por favor, hermanos, vean hasta el final, porque al final voy a hacer una recomendación, voy a dar 3 consejitos que les va a ayudar muchísimo. ¿Okay? Y bueno, iba a decir que no me hagan trampa y no vayan al final del video, pero no voy a decir eso. Es que si van directamente a eso, entonces van a perder el fundamento para que puedan entender mejor esos 3 consejos. Así que quédense hasta el final. Y por favor suscríbase a este canal, nuestro canal. Esta es nuestra comunidad de formación y edificación espiritual. Queremos una relación con Jesucristo sólida. ¿Okay? Y eso es lo que perseguimos en esta comunidad. Estudio y edificación espiritual. Ser cristófilos de verdad, amantes y servidores de Jesucristo. Bueno, primera diferencia es en cuanto al canon se refiere. Recuerden, el canon tiene que ver con el listado de libros sagrados que tenemos en nuestras Biblias. Nosotros tenemos 73 libros. Okay. Ellos tienen 66 libros. ¿Cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento. Ellos tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué libros les falta a nuestros hermanos separados en el canon del Antiguo Testamento que ellos tienen? Son 7 libros que llamamos deuterocanónicos. ¿Okay? Son 7 libros. Libro de Tobías o Tobit. Libro de Judith. Libro de Sabiduría. Libro del Eclesiástico, que también le llaman Sirácida o Sirácides. ¿Okay? El libro de Baruch, que incluye también una carta de Jeremías en el capítulo 6. ¿Okay? Primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos. Son 7 libros. ¿Okay? Los libros deuterocanónicos, dicho sea de paso, significa literalmente del segundo canon. ¿Okay? Estos libros son considerados como divinamente inspirados tanto por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Estos libros que los hermanos separados no tienen, aparecen en la versión griega del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta. Septuaginta significa 70. Porque según se dice, fueron 70 eruditos judíos que hicieron esta traducción. Bueno, estos libros aparecen en la Septuaginta, que era la Biblia griega, fechada por allá por el mediado del 3er siglo antes de Jesucristo. La Septuaginta, escuchen, la Septuaginta era la Sagrada Escritura utilizada por las comunidades judías en todo el mundo conocido, pero también en Judea. Y además fue la versión de la Biblia que usaban y citaban los cristianos, es decir, toda la iglesia primitiva, desde siempre, desde tempranito, cuando salieron de Jerusalén por Judea, Samaria, y se extendieron por todo el mundo conocido. La Biblia de estos hermanos era el Antiguo Testamento griego, que contenía estos libros deuterocanónicos.
O sea, que el canon del Antiguo Testamento que hemos tenido desde siempre incluye estos 7 libros. A propósito, por esto mismo es que casi todas las citas que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento son tomadas de la Septuaginta. Miren lo que dicen los estudiosos protestantes al respecto. ¿Okay? Esta cita las hago con mucho respeto porque son hermanos, los hermanos separados son gente buena, son gente decente. Y los eruditos tienden a ser honestamente o intelectualmente honestos. Y miren lo que estos hermanos tienen que reconocer, estudiosos protestantes tienen que reconocer. Voy a hacer algunas citas para que ustedes vean. Sí. Voy a citar de Robert Lightner, su libro The Savior and the Scriptures, página 13. Cito: Cristo citaba de la Septuaginta frecuentemente. La Septuaginta, cuya fecha data alrededor de 250 al 160 a.C., es una traducción del Antiguo Testamento griego. Cristo la usó frecuentemente en sus citas y referencias del Antiguo Testamento. El uso de la Septuaginta fue extenso en los días de Cristo, dice este erudito. Una cita ahora de Ira Price, su obra The Ancestry of Our English Bible, página 182. Dice ella: la Septuaginta fue la Biblia de Cristo y los apóstoles y usualmente citaron de ella. Próxima cita ahora del Diccionario Bíblico de Smith, página 432, dice así: la Septuaginta es la traducción más antigua de la Biblia hebrea, ya que constantemente fue citada por los escritores del Nuevo Testamento. Una última cita del International Standard Bible Encyclopedia, página 2724, dice: la Septuaginta fue la Biblia de la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento. Bueno, es una diferencia fundamental entre los dos tipos de Biblias, ¿no? Católicas y protestantes. Pues en cuanto al canon se refiere, a estos queridos hermanos les faltan esos 7 libros del cual sus estudiosos tienen que reconocer que eran parte de las escrituras consideradas como inspiradas para la iglesia primitiva y por consiguiente para la iglesia desde siempre. Okay. Segunda diferencia fundamental tiene que ver con las perspectivas doctrinales. Hermanos, obviamente van a haber algunas diferencias por razón de doctrina o pertenencia eclesial del traductor. En este sentido, hay que saber que toda traducción de la Biblia es también a la misma vez una interpretación. Entonces, van a haber algunas diferencias, pero le digo a los escépticos o a las personas que están buscando pretextos para dejar de creer, las diferencias son ínfimas. No voy a decir insignificantes, pero las diferencias entre traducciones, ya sean católicas o protestantes, no alteran las verdades fundamentales reveladas por Jesucristo y establecidas como tales por la Santa Madre Iglesia Católica. Ok. Les voy a dar algunos ejemplos. 3 ejemplos. El ejemplo de la supuesta excepción para el divorcio, que aparece en Mateo capítulo 19, versículos del 7 al 10. Dice el Señor en el versículo 9: yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. En una Biblia de los hermanos separados va a decir, a menos que no sea por adulterio. ¿Sí? Ellos proponen el adulterio como una causa, muchas de sus iglesias, como una causa para el divorcio. En el caso nuestro lo tenemos que traducir a no ser en caso de una unión ilegal. O sea, a no ser que estén unidos, pero no estén casados de verdad. Esa es la perspectiva católica. Pero ¿qué dice el original? La palabrita aquí clave es porneia.
de donde viene la palabra en español pornografía o pornográfico. Porneia. Porneia implica todo tipo de inmoralidad o impureza sexual. Todo. Incluido lo más mínimo. Entonces, ¿cómo el Señor estaría diciendo, por cualquier nimiedad ustedes pueden divorciarse? Porque al fin de cuentas hubo un mal pensamiento. Eso es impureza. Eso es adulterio desde el punto de vista de Jesucristo. Cuando una persona desea a otra con lujuria en su corazón, está cometiendo adulterio con ella en su corazón. Obviamente el Señor no está hablando aquí de adulterio. Está hablando de todo tipo de inmoralidad sexual que como único se comete es cuando no se está casado con una persona. No estoy diciendo que en el matrimonio se deben practicar cosas inmorales. No estoy diciendo eso. Yo creo que le estoy hablando a gente inteligente, gente que me está entendiendo, gente cristiana que sabe desde la perspectiva cristiana y católica de la cual yo estoy hablándoles. ¿Okay? Lo digo por si acaso. Otra diferencia, por ejemplo, sobre si es doctrina o si es tradición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, dice la versión de ellos, o una de las versiones de ellos, y retened la doctrina. Me gustaría, debo revisar las últimas versiones que ellos han hecho. Pero las más tradicionales, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ellos traducen doctrina, la Biblia nuestra traducen tradiciones. Entonces, ¿es retened la doctrina o retengan las tradiciones? Porque tradiciones suena católico. Pero entonces, ¿qué dice el original? ¿Es doctrina o es tradiciones? La palabra en griego koiné es paradosis. Como único se puede traducir es por tradiciones. Es una enseñanza que se recibe y se transmite. Eso es lo que implica. Se podría traducir como doctrina si la palabra fuese didaje o didascalia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué estos queridos hermanos nuestros traducen doctrina? Porque tradiciones suena muy católico y por no ser católico no lo tienen en su mente porque no forma parte de su identidad teológica y religiosa. ¿Ok? Muy bien. Un tercer ejemplo, Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. El Señor sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Eso es lo que diría una versión católica. Pero las versiones de ellos usualmente usan remitir, a quienes le remitan o remitiereis los pecados. Claro, porque a quienes le perdonen los pecados suena muy católico. Pero ¿qué dice el texto? Aphiemi es la palabra en griego. Y como único se puede traducir, o como mejor se puede traducir, es perdonar. Con derivaciones del verbo perdonar. Literalmente es dejar ir. Entonces, no lo tomo en cuenta, sino que te condono, te perdono, te dejo ir, estás absuelto. Eso es lo que dice aphiemi, la palabra en griego. No dice remitir, porque remitir no es que sea un disparate, no es que sea una herejía, pero remitir puede incluir perdonar, pero no es perdonar. Remitir es que yo tomo algo y se lo refiero a otra persona. Eso es lo que implica específicamente la palabra remitir, o el verbo remitir. Bueno. Como quiera, escuchen esta aclaración que es muy importante. Escuchen esta aclaración. Como quiera. El tener que traducir desde otros idiomas, y recuerde que son lenguas muertas, se presta también a hacer aproximaciones del texto más o menos identificables con la propia doctrina. Aún así, en términos muy generales, no hay mayores peligros porque todos los traductores,
Porque la enorme mayoría de los traductores son casi siempre académicos responsables. Y porque las diferencias entre unos y otros no son tan marcadas ni ponen en riesgo la revelación o depósito de la fe. Entonces, por la cuestión doctrinal, por supuesto, yo me tengo que referir a Biblias católicas. Pero como estudioso y como predicador, yo me sirvo de las Biblias católicas primero, de todas las que puedo, y de alguna también Biblia de los hermanos separados. ¿Okay? Porque si en un texto estamos de acuerdo, las Biblias católicas y la Biblia de ellos significa que en el original no hay ninguna diferencia o no hay un problema realmente importante de traducción. ¿Ok? Bueno. Ok. Hemos dicho que la primera diferencia fundamental es el canon. La segunda diferencia fundamental son las perspectivas doctrinales. Y ahora la tercera diferencia entre ambas Biblias es los criterios de autoridad. Los criterios de autoridad. ¿Okay? Para los hermanos separados, el criterio de autoridad no es un criterio oficial o legal, sino más de tradición. Es decir, cuando una Biblia es generalmente usada, se ha extendido mucho, lo utilizan la mayoría de los predicadores, se cita en las obras principales de ellos, pues es una Biblia que se considera de uso general y por lo tanto saludable o no dañina ni peligrosa. Esa sería el criterio de ellos. El criterio nuestro, aquí sí que la cosa se pone interesante, porque el criterio nuestro de autoridad es magisterial. Mire, para aprobar una Biblia católica y determinar que es católica y se pueda producir, ¿okay? La Iglesia ha establecido en su código legal, es decir, en el Código de Derecho Canónico, los lineamientos y los procesos necesarios para esta oficialización. Me refiero del Código de Derecho Canónico, el número 825. 825, los párrafos 1 y 2. Voy a leer para que ustedes vean con el cuidado que nos tomamos esto, con la responsabilidad que nos tomamos esto, con la seriedad que nos tomamos esto nosotros. Miren. Voy a citar, repito, anoten, el canon 825, párrafos 1 y 2. Cito: los libros de la Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por la conferencia episcopal. Sede apostólica tiene que ver con el Vaticano. Conferencia episcopal en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con los obispos de una región o de un país, mejor dicho. ¿Okay? Comienzo de nuevo. La Sagrada Escritura solo puede publicarse si han sido aprobadas por la sede apostólica o por la conferencia episcopal. Asimismo, para que se puedan editar las traducciones en la lengua vernácula, se requiere que hayan sido aprobadas por la misma autoridad y que vayan acompañadas de las notas aclaratorias necesarias y suficientes. Segundo párrafo. Con licencia de la conferencia episcopal, los fieles católicos pueden confeccionar y publicar, también en colaboración con hermanos separados, traducciones de la Sagrada Escritura acompañadas de las convenientes notas aclaratorias. Ya no quiero extenderme más porque quiero que nuestros videos no sean tan largos, pero es que nada. Tienen tarea. Otros números que hablan sobre esto, no del Código de Derecho Canónico, pero sí en la Constitución dogmática sobre la divina revelación del Concilio Vaticano II, es decir, la Dei Verbum. Los números 22 y 25 hablan también sobre estos procesos y sobre los requerimientos y sobre todo este cuidado. Ok, vamos a atender un poquito ese proceso, el proceso por el que nos dejamos llevar nosotros. Ok. La versión en cuestión, la que sea, tiene que ser revisada y aprobada
a través de dos expresiones formales que llamamos la primera nihil obstat. Nihil obstat significa literalmente nada se opone o no hay objeción. Significa que no hay impedimento y se da permiso para que se imprima. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? El imprimatur, que significa literalmente imprímase. Significa que se puede reproducir y divulgar esa versión de la Sagrada Escritura. Y hermanos, escuchen bien. Esto es un proceso de revisión arduo, con mucho cuidado y les aseguro con mucho sentido de responsabilidad, porque se trata de la puesta por escrito del pensamiento de Dios. Y nuestros pastores son responsables de nuestra formación. Ellos son, ¿cómo es que se dice eso? Ellos tienen la responsabilidad vicaria. O sea, nuestros pastores, hay que rezar mucho por ellos, porque nuestros queridos pastores les van a responder al Señor por un montón de gente, quiero que sepan. ¿Saben ustedes que por vocación, yo le soy responsable al Señor? Y usted le es responsable al Señor por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Mayormente, primeramente. O sea, primeramente ustedes y yo vamos a responder al Señor por esa gente, por ese grupito de gente. Pero nuestros pastores van a responder al Señor por un montón de gente, por un montón de gente. Por eso ya a veces a los obispos les digo con mucho cuidado, refiriéndome a esto, les digo, yo espero que en el juicio final los laicos vayamos primero, para llegar rápido a la gloria celestial. Porque a estos hermanos nuestros, ay Señor, bendícelos y guárdalos. Hay que rezar mucho por nuestros pastores. ¿Estamos bien? Por los pastores del Papa para abajo. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Vamos a dejarlo ahí. Ese sería el proceso. Bueno, hermanos, ¿cuál es mi recomendación al respecto? Con toda responsabilidad le tengo que recomendar tres cosas para salvar mi responsabilidad. Primero, que sea una Biblia católica aprobada, o que sea una Biblia netamente católica. De verdad, ya ustedes saben cuál es el proceso, nihil obstat e imprimatur. Okay. Pero sin fanatismos, ni condenas a otras Biblias. Mucho cuidado. Esta es mi versión católica, esa otra versión católica no sirve, no es apropiada, es un peligro, hay que salir de ella. ¿Cómo es posible que la hayan aprobado? Pero mira qué disparate. No, eso no es así. Pero no lo vamos a hacer con las Biblias católicas, pero tampoco lo vamos a hacer con las Biblias protestantes. Are you listening to me, guys? Sin fanatismo, ni condenas a otras Biblias, ni a otros hermanos. Primer consejo, teniendo eso en cuenta, fíjese, busque una Biblia católica de verdad. O varias Biblias católicas, si tiene los medios. Segundo consejo, que sea una Biblia de fundamento teológico conservador. Y ojalá usted se encuentre con un párroco o diácono religioso que lo pueda asesorar al respecto. No lo vaya a referir a otra cosa contraria a lo que usted está buscando. Usted está buscando una Biblia de fundamento teológico conservador. Que usted lea una introducción o se refiere al aparato crítico al pie de página y usted no termine escandalizado. O su fe termine desvirtuada o menguada o escandalizada. Porque el que comentó se le ocurrió decir que eso es un cuento. Y de eso tenemos, de eso me llegan a mí, hermanos, muchos testimonios, muchas personas que lo pasan muy mal, porque se encuentran en contextos de estudio bíblico y de lectura bíblica que son dañinos para la fe de gente humilde, de principiantes, como ustedes y como yo. Entonces, que sea una Biblia de fundamento teológico conservador. ¿Okay?
¿Significa que la que hace, por ejemplo, un modernista católico está mal, es un disparate? No, fue aprobada también. Pero esa Biblia está bien para estudiosos y para homólogos de él, que es modernista, que no creen en lo que están traduciendo. Pero no significa que tampoco esté mala. Simplemente que yo quiero salvar mi responsabilidad, yo quiero salvar mi alma, yo quiero proteger la virtud teologal de la fe. Y por eso yo me voy a fijar de una Biblia que es católica con un fundamento teológico conservador. Ese es el segundo consejo que le voy a dar. Estos consejos, hermanos, son los consejos que yo le daría a un hijo mío. O que yo le doy a un hijo mío, de hecho. ¿Okay? Tercer consejo. Que sea una Biblia según su nivel de usted. Que sea una Biblia según su nivel formativo y cultural. Sí, porque si usted le dice, si usted le pregunta a alguien que ha estudiado mucho, pues yo dice, pues como sabe mucho, pues él me debe hacer una referencia o me debe recomendar una Biblia que sea buena porque él sabe mucho. Y a lo mejor él no sabe esto. Él no sabe que la Biblia la Biblia católica que debe recomendar es una Biblia católica según el nivel formativo suyo de usted o su nivel cultural de usted. Entonces, pues, nada, otra vez rezaré para que le hagan una buena recomendación. Pero mire, usted también se puede servir de algunas cositas. Vaya y vea la Biblia. Vea la Biblia. Vaya, por ejemplo, a la introducción a la introducción que se hace, la introducción explicativa de cada libro de la Biblia. Mira a ver si usted lo puede entender. Mire a ver si la introducción no es demasiado amplia, de manera que usted como laico, si no tiene el tiempo, pueda con menos tiempo referirse tal vez a una introducción más breve, pero por eso mismo más específica y más al grano. No sé, utilice esos criterios. Refiérase al aparato crítico, los comentarios al pie de página. Mira a ver si usted lo entiende, si van con usted, tómese el tiempo de analizar estas cosas, porque es importante que esa Biblia católica que usted escoja sea según su nivel de usted, formativo y cultural. Esas serían mis 3 recomendaciones. Hermanos, muchas gracias. Me encantó compartir esto con ustedes. Vamos a ver si hacemos algunos tutoriales bíblicos para seguir expandiendo el contenido de este canal. ¿Sí? Expandiendo el contenido me refiero a hacer más enseñanzas, pero sin desviarnos de lo que es nuestra misión. ¿Okay? Estudio y edificación espiritual para una relación sólida y responsable con Jesucristo. Por favor, suscríbase al canal para que tenga más frecuente y mejor contacto con nosotros. Y en la medida de lo posible, considere hacer una donación o aportación económica a este canal, si así usted lo cree conveniente, si usted puede hacerlo, para que podamos contratar los servicios necesarios para la ampliación y más profesionalización de este canal. Gracias. Dios les bendiga.